Gloria a Dios, agradecidos estamos con el Señor esta mañana. Es el día de resurrección que recordamos la victoria de nuestro Señor sobre la muerte, la tumba, el infierno, y damos gracias a Dios por ello. Qué bueno que hemos podido alabar a Dios, declarar, ¿verdad?, nuestra fe delante del Señor esta mañana. Padre, te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, resucitado de los muertos, que Padre, tú nos guíes esta mañana en tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, Padre, para hablar solamente aquello, Padre, que viene de ti y que es para la edificación de tu pueblo. Te pido esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a aquellos que nos ven en línea también. Les damos la bienvenida este domingo de resurrección. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana vamos a la Biblia, al Salmo 118. Vamos a empezar aquí repasando un poquito lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerda? Hemos estado hablando le hemos titulado esta serie de resurrección, de esta semana de resurrección, Semana Santa, de hosanas a aleluyas, de hosanas a aleluyas. La palabra hosana vimos aquí en el Salmo 118 la semana pasada. El pueblo, cuando Jesús vino en su entrada triunfal a Jerusalén, gritaban, ¿verdad? Ponían sus mantas, ponían los ramas, ¿verdad?, que habían cortado de los árboles para que entrara el rey que se había prometido por los profetas. Y la Biblia dice que ellos gritaban hosana a aquel que viene en el nombre del Señor. Y vimos que esa palabra hosana viene del Antiguo Testamento. Es una palabra que simplemente se ha pasado, ¿verdad?, del hebreo al griego. Y así como se escribe hosana. En el Salmo 118 encontramos esta expresión. En el versículo 25 del Salmo 118 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y vimos que el hebreo, ahí la expresión sálvanos es la palabra hebrea yosa, y luego la expresión te ruego es la palabra hebrea na, yosa na. Y se traduce, sálvanos ahora, te ruego. Es un clamor, ¿verdad?, de ayuda, es un clamor para salvación. Y de esta escritura viene esa palabra que gritaban en aquel día cuando Jesús entró, ¿verdad?, montado sobre un asno a Jerusalén como el rey prometido. Hosana, era un clamor de salvación, de celebración, porque el rey había llegado. Pero también en el Salmo 113, si va hacia atrás un poquito, en el Salmo 113, este Salmo de David empieza con la palabra aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Esa palabra, aleluya, la palabra que quiere decir alabad a Jehová, ¿verdad? Halal es la palabra hebrea para alabar, y ya es la palabra, ¿verdad?, ¿cómo diría?, abreviada del nombre de Dios, que es Jehová o Yahweh. Alabad, siervos de Jehová. Entonces la palabra aleluya quiere decir alabad a Jehová. Y cuando nosotros decimos que vamos del clamor de hosana, un clamor de ayuda, de pedir salvación a Dios, a una aleluya, donde ahora nosotros damos gloria a Dios y alabamos al Señor porque su Hijo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. ¿Por qué la resurrección? Vamos al Nuevo Testamento, al 1 de Corintios capítulo 15, que es el capítulo en la Biblia que más nos informa acerca de la resurrección. ¿Por qué es que nosotros como cristianos, no solamente aquí, sino a través de todo el mundo, alabamos al Señor en este domingo de resurrección? Ya vimos el clamor de ayuda, salva, te ruego, Señor, pero ahora, siendo salvos,
Ahora viene otro clamor y ese es el clamor de adoración, de alabanza a Dios, de aleluya al Señor. Pablo empieza a enseñarnos aquí en 1 Corintios 15 la importancia del Evangelio. Y noten el versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si creíste, no creíste, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y Pablo nos dice que este evangelio que él predica es algo que él recibió. ¿De quién lo recibió? Del Cristo resucitado. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Cristo murió, nos está dando el Evangelio, las buenas nuevas de que el Señor envió para que nosotros pudiéramos entender su plan. Dice que Cristo que murió por nuestros pecados y muriendo entonces fue sepultado, fue enterrado, como dice la Nueva Traducción Viviente, al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. O sea que Cristo que murió, ¿qué hacemos cuando alguien muere? Lo enterramos, ¿sí? Entonces Él fue enterrado. Al tercer día, dice, fue levantado de los muertos. Versículo 5 sigue diciendo, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Y mientras más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, Pablo dice en ese tiempo, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, Pablo dice, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pablo menciona aquí la importancia de entender el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante que nosotros celebramos, como digo, como cristianos, la resurrección de Jesucristo? Y déjeme decirle que tenemos que conocer, tenemos que saber la importancia de este mensaje del Evangelio. Porque la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Digo que si Cristo no resucitó de los muertos, Pablo nos va a decir aquí en este capítulo, nuestra fe realmente no vale para nada. Vale más que mejor creamos, ¿verdad?, en alguna historia, ¿verdad?, que no es verdad. Pero Pablo sigue diciendo aquí en el versículo 9, véalo conmigo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante de todos ellos. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice, dice. Entonces, sigue por favor. Sin embargo, lo que ahora soy, Pablo dice, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, o sea, su gracia, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de otros apóstoles, porque no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente, y ahora hace unas preguntas. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? O sea que había unos en ese tiempo que no creían, aunque habían creído en Cristo, no creían que iba a haber una resurrección. Y Pablo, verdad, un poquito perplejo, dice, ustedes, ¿por qué dicen que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, continúa diciendo, de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es ¿qué? Inútil, en vano. La fe de ustedes también es inútil, no vale nada, es en vano. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto.
si no hay ¿qué? Resurrección de los muertos. Note que dice, si nosotros estamos predicando este mensaje y los apóstoles de Cristo dieron su vida por el evangelio, ¿usted daría su vida por una mentira? ¿Verdad que no? No. Aunque usted estuviera predicando una mentira, al momento de que le amenazan con la muerte, ¿qué va a decir usted? ¿Sabes qué? No es verdad. Me voy a retraer en la historia. ¿Por qué? Porque va a preservar su vida. Pero ellos, sin embargo, murieron, dieron su vida en amor y por amor a Cristo y el mensaje que Él les había dado. Y por eso dice, nosotros los apóstoles fuéramos mentirosos si nosotros predicamos que Cristo resucitó, si Él no resucitó. Y si no hay resurrección, sigue diciendo, de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces, y repito otra vez, la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué dice? Están perdidos. Aquellos que murieron en fe en Cristo están perdidos. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo en esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es para que la gente tenga lástima de nosotros, dice Pablo, si nosotros predicamos un mensaje que no es verdad. Pero Cristo ha resucitado y es nosotros como creyentes el mensaje que tenemos que tener bien grabado en nuestro corazón. Debemos saber que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el fundamento sobre el cual nuestra fe está basada. Y si esa verdad no es una mentira, si el mensaje de la resurrección es una mentira, entonces nuestra fe es inútil. Y por eso a través de los años y de los siglos, muchas personas, verdad, incrédulas, han tratado de atacar esta verdad del evangelio más que cualquier otra. Que Cristo no resucitó de los muertos. Inclusive ha habido personas, verdad, inclusive muy estudiadas, que han dicho que ni Cristo existió. Pero todos los historiadores que estudian todo verdad, la historia de antigua, sacan la verdad de que Cristo sí existió. Ya no hay ningún realmente erudito, incrédulo, que realmente crea que Jesús no fue una persona verídica, porque sí, porque hay mucha evidencia. Pero la resurrección es otra cosa. Ahora, en Hechos 23 y verso 8, guarde su lugar ahí en Primera de Corintios, pero en Hechos 23, 8, leemos que cuando Pablo estaba defendiéndose delante de los religiosos de ese día y los romanos, él vio que había en el cuarto allí, había fariseos, el cual él era parte de la secta judía, y había saduceos. Y dice que los saduceos decían que no hay ¿qué? Resurrección. O sea, había una secta del judaísmo que no creía en la resurrección. Y ellos eran los saduceos. Parte de ellos eran los que afrontaban y enfrentaban a Jesús y trataban, verdad, de contradecirlo. Ellos no creían en nada del espíritu, ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces había esta división aún en la religión judaica de los fariseos y los escribas, y los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Y Pablo nos dice aquí, en 1 Corintios 15, 17, si no hay resurrección, nuestra fe es inútil. Nuestra fe no vale para nada. Y sabe que podemos decir algo más, si la resurrección no es verdad, y si es verdad que no va a haber resurrección, que morimos y ahí termina todo, entonces póngase a pensar, si no hay resurrección, si no hay vida después de la muerte, si no hay a un Dios a quien tenemos que darle cuenta que nos creó, entonces la vida tampoco importa. No importa nada en la vida. ¿Por qué creemos que la vida es sagrada? Porque Dios la dio. Pero si Dios no existe, si la resurrección no existe, si realmente esto no es verdad, entonces cualquier cosa que usted piense en la vida no significa nada, no tiene valor. Porque al morir se termina todo.
De hecho, ni nuestros hijos tendrían valor. Los tenemos aquí, los criamos y luego se mueren y nos morimos y se acaba todo. Entonces, ¿de qué sirve aún enseñarles lo bueno? Entonces, vivir o matar a alguien es lo mismo, no importa. Porque al final todo se termina. Ve, si no hay resurrección, por eso Pablo dice, nuestra fe no vale para nada, es en vano, es inútil. Y nosotros podríamos decir, y tampoco nada en la vida importa. Si yo no tengo que darle a nadie en cuenta después de morir, entonces yo puedo vivir como sea. Le guste o no le guste a nadie. Puedo hacer y deshacer como yo quiero, porque al final no voy a dar cuenta a nadie. ¿Usted cree que eso es verdad? No, nuestra propia intuición nos dice que queremos que se haga justicia. Cuando alguien hace algo, ¿verdad?, malo, queremos que esa persona, ¿verdad?, pague por su crimen, pague por haber hecho maldad a otro. Tenemos ese sentido de justicia. ¿De dónde viene eso? Viene de Dios, la Biblia nos dice. Ahora en el Salmo, guarde su lugar aquí en Corintios porque vamos arriba, pero vamos al Salmo 148. En el Salmo 148, el salmista declara algo acerca de la responsabilidad de la creación. Y noten en el Salmo 148, del versículo 1 al 6, el salmista nos llama a alabar a Jehová, a alabar a Dios, a alabar al Creador. Y aquí vemos primero en los versículos 1 al 6, la creación celestial se le llama a alabar a Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabad sol y luna, ve toda la creación celestial, alabad vosotras todas lucientes estrellas, alabad cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y alguien dice, ¿y cómo puede el sol y la luna, las estrellas y el agua, los cielos alabar a Jehová? ¿Cómo es que ellos alaban a Jehová? Ellos alaban al Creador haciendo lo que el Creador les dio para hacer. La luna, ¿verdad?, refleja la luz del sol. Dios la creó para hacer eso. La lluvia viene ¿para qué? Para regar la tierra. Y damos gracias a Dios hoy que está lloviendo. Aleluya, porque hemos tenido mucho tiempo de sequía. Y gracias a Dios está haciendo, ¿verdad?, la lluvia está cayendo. Y en hacer lo que Dios le hizo para hacer, alaban a Jehová como el Creador. ¿Se imagina usted que el sol dijera, yo hoy me voy a apagar, yo hoy no siento como que voy a dar luz? No tiene esa habilidad porque Dios lo creó para que diera luz a nosotros. Dependemos de ese calor. ¿Y qué más? Verso 5, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Esa es la ley que ellos siguen. La ley, ¿verdad?, de la física, de lo que ellos tienen que hacer. Y luego del verso 7 al verso 10, nos llama a la creación terrenal a alabar al Señor. Y dice, alabar a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Aleluya. Toda creación terrenal alaba a Jehová. Y luego el verso 11 en adelante habla a todas las criaturas que tienen raciocinio, todas las criaturas racionales, a alabar al Señor. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Aleluya. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo
Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Así que toda la creación, desde la creación celestial hasta la creación terrenal, hasta todas las criaturas, ¿verdad?, racionales sobre la tierra, alaben el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Él es digno de todo. Ahora, la promesa de la resurrección. Vamos a regresar a 1 Corintios 15. La promesa de la resurrección significa que la vida tiene sentido. Si no hay resurrección, Pablo dijo, nuestra fe es en vana, todo es en vano. Pero si hay resurrección, la promesa que Dios dio de resucitar de los muertos significa que la vida sí tiene significado. Ahora, todos nosotros sabemos que la muerte es una realidad, ¿sí o no? ¿Quién puede, verdad, argumentar en contra de que la muerte es real? Hay algunas personas quizás un poquito faltas de cerebro que dicen que la muerte es una ilusión, que creemos solamente que la gente muere, pero que no es verdad. Yo no sé cómo realmente pueden ellos explicar, ¿verdad? Cuando van a un funeral, no se murió. Están viendo el cuerpo, no está muerto, es solamente un engaño. La secta se llama ciencia cristiana, Christian Science. Ellos creen en esa falsa doctrina. Pero la resurrección quiere decir que la vida tiene significado. Como dije, todos sabemos que la muerte es real. Pero ¿qué de resurrección? Porque nunca nosotros hemos visto a alguien que se murió 2 o 3 o 4 días y luego resucitó. No teníamos eso nosotros en nuestra experiencia. Sin embargo, la Biblia declara que Cristo resucitó. Y es en contra de todo lo que nosotros, en lo que podemos ver y analizar, nos dice que no es posible. Que cuando un cuerpo ya está muerto, específicamente 3 días y más. Acuérdense que fue Lázaro. Estuvo muerto ¿cuánto? 4 días, creo. 4 días. Y la Biblia dice que Cristo lo resucitó después de 4 días. Todos creemos que la muerte es real, pero la resurrección, ¿qué de ello? Y quiero que veamos aquí que Pablo nos dice, 1 Corintios 15, vamos a regresar ahí, verso 23. Pero cada uno, hablando de la resurrección, cada uno en su debido tiempo. Déjenme leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Verso 24 dice, después de eso vendrá ¿qué? El fin. Dice, el que le entregará el reino de Dios, el Padre, a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el versículo siguiente, y el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y sabe que hay muchas personas que dicen que debemos, ¿verdad?, recibir la muerte como algo natural y que debemos abrazarla como un amigo. Pero la Biblia no dice que la muerte es una amistad, un amigo. La Biblia dice que la muerte es un enemigo del hombre. El último enemigo que Cristo va a destruir, dijo, es la muerte. La muerte, ¿cómo vino al mundo? La muerte entró, dice la Biblia, al mundo por el pecado de un hombre, de Adán. Y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice, porque todos pecaron. Ahora Dios, en la Escritura no nos prometió solamente que iba a destruir la muerte, sino que también nos prometió la vida. En Daniel capítulo 25, el verso 6 al 9, quiero leer esto,
Porque esta es la promesa que Dios dio a través del profeta Daniel, que en los últimos tiempos él iba a destruir la muerte. Déjeme ir a Daniel 25, creo que es la escritura. Aleluya. Perdón, no es Daniel 25, es Isaías 25. Es mi error. En Isaías 25, en el versículo 6, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. O sea que el Señor va a hacer una fiesta, un banquete en ese tiempo. Nosotros le llamamos, el Nuevo Testamento lo revela como, ¿verdad?, la cena del Señor que va a tener con todos los creyentes, todos los que han creído en Él. Las bodas del Cordero será una fiesta de las edades para todos los creyentes. Y dice: en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Ahí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Note, Él va a quitar esa nube, esa sombra, y Él devorará la muerte para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la promesa. Dios prometió en el Antiguo Testamento que Él iba a destruir la muerte, que Él iba a terminar con la muerte. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas. Contra su tierra y su pueblo el Señor ha hablado. Y luego el versículo 9 dice: en aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos, alegrémonos en la salvación que nos trae. Aleluya. Dios prometió que Él iba a destruir la muerte. Y decimos nosotros: ¿y cuándo va a hacer eso? A veces la gente solamente ve que algún día, ¿verdad?, va a haber una resurrección y que va la gente a vivir otra vez que ha creído en el Señor. Pero la promesa de muerte no fue solamente, o la promesa que Él iba a destruir la muerte, no fue solamente lo que el Señor prometió. También prometió que Él iba a darnos vida. En el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, Pablo escribe a su hijo en la fe, Tito, y le dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, note eso, que Dios, el Dios que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo, ¿verdad? La vida Dios prometió inclusive antes de que el mundo fuera. Dios ya tenía esto en su plan. Él sabía que el hombre iba a caer, iba a destruir la muerte, iba a traer la vida. Y dice: y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Y todos nosotros los que creemos en Él tenemos ese privilegio de anunciar la verdad de Dios. Dios destruirá la muerte para siempre. Y la Biblia dice que también con ello Él dará vida. Y sabe que la Biblia es muy clara acerca de que Dios da la vida eterna en su gracia solamente a los que creen. No es para todos, sino para aquellos que han creído en su Hijo resucitado. Porque la promesa de la vida eterna es una esperanza para la humanidad como ninguna otra. Y como digo, todos sabemos que vamos a morir. Pero resurrección, ¿cree usted que habrá resurrección? ¿Cree usted la promesa que Dios dio que iba a destruir la muerte? Y dijo: pastor, si Dios iba a destruir la muerte, ¿por qué todavía la gente se muere?
Dios nos dio su promesa que Él destruiría la muerte. ¿Y cómo sabemos que Él lo ha hecho? Vamos a Juan capítulo 6, en la enseñanza de Jesucristo, tenemos la respuesta. Juan 6, verso 37. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo, dijo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí está la promesa de Jesús, de que después de esta vida, aquellos que hemos creído en Él, viene una resurrección a la vida eterna. Dice, el que cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de aquel que me envió. Este es el mensaje, que si tú crees y pones tu fe para tu salvación en Jesucristo, tú vas a recibir esa resurrección, aunque mueras físicamente. En el capítulo 11 de San Juan, en la historia cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, leemos en el versículo 25, Juan capítulo 11, verso 25. Cuando Marta le dice al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Dijo, pero yo sé que ahora si tú le pides algo, Él te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella dijo, yo sé que Él va a resucitar en el día de la resurrección, en el día postrero. Yo sé que vendrá ese día. Y Jesús, me gusta la respuesta que le dio. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Y tú estás esperando, ¿verdad? Algo, porque así se nos enseñó que un día vendría esa resurrección. Dios daría vida, Dios destruiría la muerte. Y aquellos que creen en Él van a ser resucitados a vida otra vez. Yo sé que ese día vendrá, tenía buena doctrina, creía en la resurrección, creía que un día iba a venir. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Y note que no le dijo solamente, yo resucito a la gente. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que aunque muera físicamente, otra vez vivirá. Vivirá quiere decir que en el futuro vivirá. Y luego dice en el versículo 26, y todo aquel que vive, que está vivo, y cree en mí. O sea, el que está vivo en su cuerpo físico, cree en Jesús, tiene fe en Él, no morirá eternamente. Vamos a morir quizá físicamente hasta que el Señor venga, ¿verdad? Nuestro cuerpo estará en la tumba, pero nosotros no experimentamos la muerte eterna, la muerte que nos separa de Dios, porque hay una muerte que es física. Todos vamos a morir físicamente si el Señor tarda en venir, pero Jesús dijo, si tú vives y crees en mí, no morirás eternamente. Pablo dijo que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Así que nosotros los que creemos, la resurrección para nosotros, por eso digo, es el fundamento de nuestra fe. Todos sabemos que físicamente la muerte es una realidad, porque hemos tenido miembros de nuestra familia quizá que han muerto. Todos experimentamos, sabemos de otros que han perdido a sus seres queridos en la muerte. Eso no se toma fe. Se toma fe para creer que viene una resurrección de la cual todavía nosotros no hemos participado físicamente. Hemos participado en la resurrección del poder que resucita de los muertos en nuestro corazón, en el espíritu. Porque cuando Cristo resucitó de los muertos, Pablo, esto es lo que enseña en el libro de Efesios, con Él juntamente nos resucitó de los muertos, o sea, de la muerte que estábamos nosotros atados al pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y Cristo rompió
las cadenas del pecado y nos resucitó para vivir una vida agradable a Dios y tener la habilidad de hacerlo. Porque cuando estábamos en el pecado no teníamos esa habilidad. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él rompe el poder del pecado. No quiere decir que no podemos pecar y desobedecer, porque tenemos nuestro libre albedrío liberado por ese nuevo nacimiento. Pero ahora podemos hacer lo que Dios nos ordena y nos manda hacer. Y le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios que Él nos ha resucitado. Pero un día viene también la resurrección física. Ahora, el Señor dice aquí, yo soy la resurrección, yo soy la vida. O sea que si Cristo está en mí, si Cristo vive en ti, la vida está en ti. Por eso al morir físicamente, tú pasas a la eternidad para estar con el Señor. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y para nosotros la muerte física es la puerta de la entrada a la eternidad. Estaba escuchando el otro día el testimonio de una persona que había estado con el pastor John MacArthur. Algunos de ustedes saben quién es, pastor de California. Él pastoreó la iglesia Grace Community por más de 50 años, fue su pastor, fíjese. Un hombre tremendamente fiel a la obra del Señor. Y él pasó para estar con el Señor en 2025, creo que fue en julio 14 del 2025, pasó a estar con el Señor. Y las personas que habían estado con él dieron testimonio. Una de ellas dijo, cuando estuvimos ahí, una de las últimas palabras del pastor MacArthur, cuando él estaba para morir, empezó a citar 1 Corintios 15 sobre la resurrección. Y dice que dijo antes de morir, sus últimas palabras fueron, no siento ningún aguijón, no tengo ningún temor. Y pasó para estar con el Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué pudo decir el pastor MacArthur, no siento ningún aguijón? Porque Cristo había llevado su pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Pablo dijo, y el pecado, el poder del pecado es la ley. ¿Por qué es el poder del pecado la ley? Parece algo como una contradicción, ya que la ley de Dios es santa, pura y recta y justa. Pero Pablo reconocía como un fariseo que había sido legalista y ahora ha sido liberado de su pecado, reconociendo que la ley era el requisito perfecto de Dios para la humanidad. Los mandamientos representan el carácter santo de Dios. No hurtarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos los mandamientos reflejan el carácter santo de Dios. Y nosotros enfrentándonos a esa ley, ¿qué hacía? Nos condenaba. Porque lo que Dios requería, nosotros habíamos roto todos sus mandamientos. Y el poder que la ley tenía sobre nosotros era condenación. Por eso Pablo dice, el poder del pecado es la ley. Pero dice en el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios,
quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ve, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte viene por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó de los muertos. Primero murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Y ahora dice, ¿dónde está? Verso 55, oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Victoria. ¿Dónde está tu victoria? Y como dije de aquellos que reportaron de las palabras del pastor MacArthur, no siento ningún aguijón, no tengo ningún temor. Y enfrentó la muerte como todo cristiano debe de enfrentarla, en la victoria de Cristo. Creemos en la resurrección porque nuestro Señor resucitó de los muertos. Y porque resucitó de los muertos, Él quita de nosotros el aguijón de la muerte, que fue el pecado que Él llevó en la cruz por nosotros. Nos quita a nosotros el poder del sepulcro y de la muerte y nos da la victoria. ¿Qué victoria? La victoria de Cristo. Él resucitó de los muertos. Y para contestar la pregunta, ¿cuándo va Dios a destruir el poder de la muerte que profetizó en Isaías 25? Ya lo hizo en la resurrección de su Hijo Jesucristo. Él venció la muerte para siempre. Ya no hay nada más que hacer. Y por eso, como creyentes, nosotros podemos enfrentarnos a ese tiempo cuando nos llegue, si el Señor tarda en venir, con la confianza en aquel que venció la muerte por mí. Y ahora, en su vida, yo tengo acceso a la mera presencia del Señor. ¿Por qué es la victoria para nosotros por Cristo? Porque Él, una vez más, resucitó victorioso sobre la muerte. Pero ahora quiero decirle que la victoria de la muerte, sobre la muerte, no es solamente para que nosotros podamos vivir. Damos gracias a Dios. Es un beneficio que tenemos de que Jesús resucitó de los muertos, y para nosotros el beneficio es que nos da la entrada a la eternidad. Pero en Romanos capítulo 11 y el versículo 36, una escritura en la cual hemos predicado ya muchas veces. Pablo dice en Romanos 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De Dios y por Dios y para Dios son ¿qué? Todas las cosas. Y yo quiero que nos pongamos a pensar en la resurrección. Jesucristo resucitó ¿para qué? Para darme vida eterna, para perdonar mis pecados. Pero la resurrección de Cristo no fue solamente para mi beneficio. Ese no es el fin principal. El fin principal de la resurrección de Cristo es para la gloria de Dios. Dije, es para la gloria de Dios. Él resucitó, la intención, todo como tiene como fin la gloria de Dios, dice Pablo aquí, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe que el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 12, nos dice que nuestra salvación es para la gloria de Dios? Aquí en Efesios 1, verso 12, el propósito de Dios fue que todos nosotros, dice Pablo, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos ¿qué? Dígalo a voz alta. Gloria y alabanza a Dios. ¿Por qué? Por nuestra salvación. En el versículo 14 de ese mismo capítulo nos dice otra vez que nuestra redención era para la gloria de Dios. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Note, y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Él lo hizo
para su gloria, porque todo lo que Dios hace viene de Él, es por Él y es al final para Él. A Él sea la gloria para siempre. Y luego en Apocalipsis capítulo 1 y verso 6, Dios nos hizo partícipes de la realeza para su gloria. Dice, Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Y una escritura más aquí en Efesios 3, verso 21, nos dice que la gloria le pertenece a Dios en la iglesia. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. La gloria de Dios, la gloria en la iglesia es para Él, es para Cristo. Y por eso aquí nosotros en esta congregación no le vamos a hombres. Si usted ve en el anuncio que teníamos, ya ni tenemos el anuncio ahí, tenemos que poner otro, pero en el anuncio de la iglesia no aparece mi nombre. Y yo lo hago a propósito. Lo hago porque yo no soy el pastor principal de la iglesia, es Cristo. Cristo es el pastor. Y nosotros que somos pastores, que Dios ha legado autoridad, estamos bajo el pastor. El pastor de nuestra iglesia es Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio de servirle a Él para su gloria. Es mi responsabilidad ayudarles a usted a crecer en ese reconocimiento de que yo existo para Dios. Yo existo para su gloria. Y la resurrección que Dios me ha prometido no es solamente para que yo pueda vivir eternamente con Él, aunque voy a beneficiar de ello. Pero la resurrección final, escúcheme, a la vida es la victoria demostrada sobre Satanás, que quiso ahí en el jardín del Edén empañar la gloria de su creación. Él vino y engañó a Adán y a Eva y quiso destruir la gloria que Dios había manifestado en su creación. En la creación de Adán, la creación de Eva, Dios había puesto su imagen en ellos. Y el diablo vino a empañar, a arruinar esa gloria. Y la Biblia dice que cuando el pecado entró, por eso Pablo dice, Romanos 3:23, que todos estamos, por cuanto todos pecamos y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no se iba a quedar con que el diablo ganara, porque Él es el Dios soberano sobre todo. Y Él vino, trajo a su Hijo, lo expuso a la muerte, al mismo enemigo que Adán y Eva enfrentaron en el jardín del Edén. Y el diablo creía que había destruido al Hijo que venía de la gloria, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Pero al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Aleluya. A Él sea la gloria para siempre. Y en su gloria nosotros podemos gloriarnos. La Biblia dice que nadie se salva por las obras para que nadie se gloríe. Y si alguien se va a gloriar, gloríese, Dios dice, en que me conoces a mí. No te gloríes en tu sabiduría, no te gloríes en tu riqueza. Si te vas a gloriar, dice el profeta Jeremías, gloríate en que me conoces a mí. Y yo doy gracias a Dios esta mañana que le conozco. Le doy gracias a Dios que Él me conoce a mí. Y que un día, si Él tarda en venir y yo tengo que partir de esta tierra, yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él guardará aquello que he puesto en sus manos hasta el día. Y que Él usará mi vida para su gloria. Aleluya. En Romanos capítulo 6 y el verso 4, Pablo nos dice algo interesante de Jesús. Llevando este mismo tema que estamos hablando, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Note esta expresión, a veces se nos pasa, porque a veces leemos la Biblia solamente, ¿verdad?, para decir cuánto hemos leído, pero se nos pasa la verdad. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, note, ¿cómo fue resucitado de los muertos?
por la gloria del Padre. Por la gloria del Padre, Jesús y el cuerpo de Jesús fue levantado de entre los muertos. Porque una vez más, todo lo que Dios hace en la obra redentora para su creación, en la obra salvadora, es para su gloria. Déjenme darle otro versículo en la Biblia que habla esto para que nunca se le olvide. En Ezequiel capítulo 36, el profeta Ezequiel, el Señor habla a través de él y dice en el capítulo 36 de Ezequiel, el verso 19, hablándole a un pueblo que se había apartado de él y Dios tuvo que dispersarlo a través de todas las naciones de la tierra en ese tiempo. Dios les dice, note lo que les promete. Ezequiel 36, empezando el verso 19. Los esparciré por las naciones, hablando de Israel. Fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Note, el Señor dice, me ha dolido a mí de que ustedes hayan ido por las naciones y hayan profanado mi santo nombre. Verso 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Note lo que dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Note que dice, no lo haré por ustedes. ¿No haré qué? ¿Qué es lo que Dios no va a hacer por ellos? Por amor a ellos. Dice en el versículo 23, santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea que Dios va a hacer una obra de santificación en este pueblo rebelde que se apartó de él y que fue a arruinar su nombre en las naciones. Porque la gente veía, este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que Dios los botó de la tierra por su rebelión contra su Dios. Dios dice, yo voy a hacer algo, pero no por ustedes. Lo voy a hacer por mi nombre. Santificaré mi nombre que ustedes han profanado. Y las naciones sabrán, dijo, que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en vosotros delante de los ojos, de sus ojos. Verso 24. Y yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Note que no dice, y los voy a juzgar y los voy a destruir a todos para que el mundo sepa que todo rebelde, voy a terminar con ellos. Note, Dios no dice eso. Dios va a traer ¿qué? Misericordia y salvación. Y dice, pero eso lo voy a hacer no por ustedes, lo voy a hacer por mi nombre, para que el mundo sepa quién soy yo. Los voy a traer a ustedes, a su propia tierra, a su propio país. Versículo 26, note lo que Dios va a hacer. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y seréis qué? Limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Los limpiaré. Podemos decir que Dios quiere ¿qué? Salvar a su pueblo. ¿Sí? Dios quiere salvar a su pueblo. Pero luego les dice en el verso 26, les daré un corazón ¿qué? Nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Verso 32. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras, que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Verso 32. Y no lo hago por vosotros, dice Jehová. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Todo lo que Dios hace, aún la salvación que Él trae a su pueblo en misericordia y compasión, Dios lo hace para mostrar quién es Él. Yo soy un Dios grande en misericordia. Si no fuera por eso, tú y yo no tuviéramos esperanza de la vida eterna. No pudiéramos ver hacia el futuro que un día el Señor nos va a resucitar a la vida eterna. Y lo va a hacer, ¿por qué? Porque Él es bueno. Yo me acuerdo hace muchos años, preparándome para venir a la iglesia, en la regadera bañándome, vino sobre mí el Espíritu Santo y dándole gracias al Señor le dije: Señor, yo no sé por qué me has bendecido tanto. Yo no sé, Señor, por qué veo todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado, y yo no sé por qué me has bendecido tanto. Me acuerdo, el Señor me contestó y me dijo: ¿tú crees que te bendigo porque eres bueno? Dijo: yo te bendigo porque yo soy bueno. Dios bendice tu vida no porque tú y yo lo merecemos. Él nos bendice porque Él es bueno. Porque todo lo que Él determinó hacer por ti y por mí, viene de Él, por Él y es para Él. Y cuando Él levanta tu vida, cuando Él te santifica, cuando Él causa que su espíritu more en ti y Él te cause que camines en tus estatutos, en obediencia a Él. Por eso les digo que la obediencia no es el requisito para la salvación, porque nadie puede obedecer a Dios perfectamente. La obediencia no es el requisito para ser salvo, la obediencia es el fruto de ser salvo. Y aquí en Ezequiel lo vemos, Dios dijo: yo pondré un corazón nuevo dentro de ti, yo pondré mi espíritu en ti y yo te causaré que andes en mis estatutos. Y yo le doy gracias a Dios. Y cada vez que veo algo bueno en mi vida, no tengo más que decirle: gracias, Señor, por tu misericordia tan grande. Gracias, Señor, que puedo obedecerte y debo obedecerte, porque tú lo has hecho posible por medio de Cristo Jesús. En la resurrección de Cristo, Cristo es glorificado, trae gloria al Padre. Por eso en Filipenses capítulo 2, donde Pablo habla acerca de la humillación de su Hijo Jesucristo, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es el Señor. El Cristo resucitado es el Señor. Pero dice, para que todo declare, todo confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo vemos en toda la Biblia. Para la gloria de Dios es la razón por la cual Dios hace todo. Por eso tu vida y mi vida debe de ser teocéntrica, centrada en Dios. No centrada en ti, no centrada en el hombre, centrada en Dios. Porque todo nuestro disfruto, nuestro deleite en Dios es la única
alegría que tenemos en nuestra alma, que podemos decir es la alegría eterna, es mi deleite en Jehová, mi deleite en el Señor. Él debe ser la razón por la cual vivo. Él debe ser la razón por la cual yo existo. Y viviendo una vida centrada en Dios ha sido el emblema de la iglesia a través de la historia. Pablo el apóstol dijo, yo cuento todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el quien lo he perdido todo y lo tengo como estiércol, dijo. ¿Para qué? Para conocerle a Él, para ser hallado en Él. Si alcanzo, dice aún, la resurrección en Cristo Jesús. ¿Qué crees tú acerca de la vida? La vida que viene después de la muerte. Puedes creer en la muerte porque no tienes ninguna otra, ¿verdad? Causa de que todos sabemos que vamos a morir. Pero la resurrección, ¿la crees tú? Quiero terminar aquí en Juan capítulo 5. Y quiero leer las palabras de Jesús porque es la promesa del Señor la que prevalece en todo. Es la promesa de Dios que Dios, el Espíritu Santo, usa para redarguir al hombre. En Juan, capítulo 5, empezando en el verso 21. Porque como el Padre levanta, dijo Jesús, a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escúcheme lo que dice el Señor aquí. De cierto digo, esta es la verdad. El que oye mi palabra. ¿Has oído tú la palabra del Señor esta mañana? ¿Ha llegado a tu corazón? No solamente a tus oídos, sino a los oídos de tu corazón. Todo el que oye, ¿y qué? Y cree, dice el Señor. Todo el que oye y cree al que me envió. O sea, el que cree que aquel que dio testimonio de mí me envió con un propósito. Dice, tiene vida eterna. Note que dice tiene, es posesión, presente. No va a tener. Si tú no entras a la vida eterna cuando estás aquí, nunca verás la vida eterna con el Señor. El que cree, dice, al que me envió, tiene vida eterna. Es una posesión presente. Tu fe recibe lo que Dios promete. Y dice, y no vendrá a condenación. Note qué directo es la palabra del Señor. No vendrá a condenación. No dice que vamos a ver qué el futuro trae. Como le dije cuando el pastor MacArthur dijo, no siento aguijón, no tengo temor. Solamente Cristo puede dar esa seguridad. Y dice, no vendrá a condenación. Pon la escritura, por favor. No vendrá a condenación. Sino que dice, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado. ¿Qué tiempo es ese lenguaje? Ha pasado. Algo que ya sucedió. No algo que va a pasar. No dijo pasará, que indicaría que en el futuro iba a ser, sino que no, tiene vida eterna, no vendrá a condenación cuando esté en el juicio y ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado cuando creemos en Cristo, porque la muerte de Jesús y la resurrección de Él dio el poder para que nosotros pudiéramos ser por el Espíritu Santo transformados y cambiados, como sucede cuando somos transformados de muerte a vida. El que cree tiene vida eterna. ¿Has creído tú? Te pregunto esta mañana aquí en el santuario, aquellos que ven en línea, ¿has creído tú en aquel a quien Dios ha resucitado de los muertos? Si tú has creído en Él, tienes vida eterna. Si no has creído en Él, pon tu fe en Cristo en esta mañana
Y pasarás de muerte a vida. Estarás preparado para el día en que Dios venga, el Señor venga o Él te llame. Cree en Jesucristo. Yo te invito a que beneficies de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, creyendo en Él como Señor, como dijo Cristo aquí. Yo te invito a que beneficies de su resurrección, de su victoria sobre la muerte, poniendo tu fe completa para salvación en Cristo Jesús. No en la religión, no en tu denominación, no en tus propias obras, sino en aquel que derrotó la muerte y que puede salvar. El aguijón del pecado, dice la Biblia, está sobre todo aquel que no ha sido liberado por Cristo. Y solo por creer en Cristo puede ese aguijón ser removido para siempre. Yo te invito a que beneficies de ese sacrificio, que puedas ir de lo sana, de ese clamor de Señor, salva, a un aleluya. Gracias por el poder salvador que tienes. Ahí donde estás, yo te invito, inclina tu rostro, cierra tus ojos un momentito. Padre, yo te pido que por tu Espíritu abras el corazón de todos aquellos que están escuchando y escucharán. Solo tú tienes el poder para salvar. Solo tú, Señor. Y lo haces por tu gran amor. Y lo haces por amor a tu nombre, Señor. Y para tu gloria. Yo te doy gracias por haber enviado a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde tú estás, clámale a Él. Dile, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y Señor, ahora ven, Señor, y afirma esa salvación que solamente tú puedes dar. Sana, Señor, libera del pecado a todos aquellos que en esta mañana se humillan delante de ti y dicen, yo creo que Cristo es el Señor y que Él resucitó de los muertos. Y creyendo, Señor, en ti resucitado, tú transfieres ese poder para salvarlos, sacarlos de las tinieblas, del imperio de las tinieblas al imperio de la luz. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos por ello. En el nombre de Jesús, gracias por el Cristo resucitado que ahora vive y lo esperamos que un día vendrá y nos llevará con Él. Gracias, Señor. Gracias por salvar, gracias por sanar, gracias por liberar en este día, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Gloria.